Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en estos videos, o en este video más bien, vamos a cubrir lo que es el concepto de redes de valles. También se le conoce como redes bayesianas, pero en el curso nos vamos a referir a ellas con el primer nombre, es decir, redes de valles. Antes que nada, para poder entender bien el concepto de que es una red de valles necesitamos más bien algunos conceptos previos, ¿no? Este, y estos conceptos previos es la independencia, ¿no? Bueno, vamos a decir que dos variables aleatorias son independientes. Voy a escribirlo aquí porque se me pasó. Son independientes. Independientes. Entonces, sí, solo sí, pues se cumple esto, ¿no? Hay que acordarnos que que nuestra anotación es cuando hacemos esto, que es la probabilidad conjunta, pues ese es igual a, es nuestra anotación para esto, ¿no? Para la intersección de ambos eventos, ¿no? Nada más eso es un recordatorio. Entonces, pues vamos a decir que dos variables aleatorias son independientes y se cumple esto. Una manera equivalente de decir lo anterior es que la probabilidad de x dado que yo vi y o dado y es simplemente px, ¿no? Y la notación que vamos a usar utilizando va a ser esta, ¿ok? Bueno, también vamos a venir con el concepto de independencia condicional, ¿no? Para esto vamos a necesitar tres variables y de hecho se puede generalizar a todas las variables que nosotros queramos. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo esta definición? Simplemente nos indica que si tenemos tres variables aleatorias yo elegí x, y, z, decimos que x es condicionalmente independiente de y dado z. En nuestra notación sería esta cosa de aquí. Si, solo si ocurre esto, ¿no? Es decir, si yo a la hora que quiero calcular la probabilidad conjunta del evento x y el evento y dado el evento z, pues esto simplemente se va a convertir en el producto de la probabilidad de ver, bueno, de x dado z por la probabilidad de y dado z. Otra manera equivalente de verlo es de esta manera. ¿Ok? Bueno, ahora pues vamos a recordar un concepto que es la regla de la cadena. Básicamente pues es una manera de... es la manera que tenemos nosotros de calcular las probabilidades conjuntas, ¿no? Las distribuciones de probabilidad conjuntas. Entonces, pues bueno, aquí x1 hasta x2 hasta xn son variables aleatorias. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de este evento, que recordemos por la notación que tenemos es la intersección de todas mis variables aleatorias, entonces pues yo la voy a calcular de la siguiente manera, ¿no? Que es la probabilidad de x1 por la probabilidad de x2 dado x1 por la probabilidad de x3 dado x1, y en general en el paso yésimo voy a tener la probabilidad de xy dado x1 hasta xy menos 1, ¿no? Y básicamente pues es lo que lo podemos compactar o lo podemos escribir de manera compacta mediante esta notación del producto, ¿no? Y pues bueno, nada más como recordatorio, pues nosotros sabemos que p de x1 dado pues x1 pues es simplemente p de x1, no es por eso que sí nos está sirviendo pues esta notación que tenemos acá arriba, ¿no? Bueno, eso nada más es una pequeña observación.
Ok. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Que vamos a tener tres variables aleatorias, ¿no? En nuestro ejemplo van a ser t, van a ser r y van a ser u, ¿sí? Y queremos calcular esta probabilidad, es decir, es la probabilidad conjunta de estas tres variables, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer uso de la regla de la cadena, ¿no? Que es básicamente, pues, esta cosa que tenemos acá, ¿no? Entonces, pues nosotros si usamos la regla de la cadena, pues vamos a obtener esto, ¿no? ¿Y por qué vamos a obtener esto? Pues bueno, porque mi x1 va a jugar mi papel de la r, mi x2 va a jugar el papel de la t y mi x3 va a jugar el papel de la u. Entonces, pues, ¿qué te dice la regla de la cadena? Pues que esto va a ser p de x1, p de x2 dado x1 y p de x3 dado x1 y x2, ¿no? Que pues es básicamente lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, voy a borrar esto de aquí, nada más es para ejemplificar. Pero ahora, si suponemos que u es condicionalmente independiente de r dado t, pues ¿qué va a pasar? Pues bueno, si regresamos a nuestra definición de condicional, de la independencia condicional, pues es precisamente esto de aquí, ¿no? Es decir, que a pesar de que yo tenga más variables, pues puedo prescindir de, por ejemplo, de todas las anteriores, excepto de la última, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí me está diciendo que, que x es condicionalmente independiente de y dado z, ¿no? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que u es condicionalmente independiente de r dado t, que pues escrito en nuestra notación sería esto, ¿no? Y pues esto al final lo que nos está diciendo pues es que si yo tengo una probabilidad de este estilo, por ejemplo, pues esta precisamente de aquí, pues solo me va a importar la r, ¿no? Y también análogamente aquí solo me va a importar la r, ¿no? Entonces, si suponemos la independencia condicional, pues al final se me va a convertir en esto, ¿ok? Esta función esta probabilidad conjunta se me va a convertir en esto, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente las redes de Bayes nos ayudan a expresar suposiciones de independencia condicional. Formalmente, podemos definir a las redes de Bayes como una técnica para describir distribuciones de probabilidad conjuntas que son complejas, pero lo vamos a hacer. Las redes de Bayes utilizan distribuciones de probabilidad simples y locales, es decir, la probabilidad condicional, para hacerlo. Aquí podemos ver un ejemplo de una red de Bayes, ¿no? Y por ejemplo aquí podemos ver otro ejemplo, ¿no? Básicamente en una red de Bayes, por ejemplo, esto se va a leer como pues si yo sé que la correa del ventilador está rota en un carro, pues entonces yo sé que no va a cargar. Lo que va a originar es que no va a cargar, ¿no? En particular, o bueno, más bien en general, si tenemos un nodo X o un vértice X y ese vértice X apunta a un vértice Y, pues la manera de leer esto es que X causa Y. ¿Ok? Entonces, pues bueno, si vemos esta red de Bayes,
pues podemos visualizar que, por ejemplo, si no tenemos aceite, si no tenemos gas, si por donde pasa el combustible está bloqueado, si está como que roto el switch, pues el carro no va a arrancar, ¿no? Lo que va a provocar es que no va a arrancar, ¿ok? Que por ejemplo si el alternador está roto, pues provoca que no cargue. A su vez, si no carga, pues tenemos una flat battery, ¿no? Y así lo podemos ver. Así, si tenemos ya una batería vieja, pues nos va a provocar la muerte de la batería, ¿no? Y bueno, así podemos leer esta red de valles, ¿no? Al menos algunas, por así decirlo, cadenas. Entonces, vamos a decir que si no tenemos interacciones entre las variables, vamos a tener una independencia absoluta. Esto es de que los nodos que tengamos, pues por así decirlo, no exista ninguna conexión entre ellos, que no exista un camino, ¿sí? Eso es nada más para ejemplificar. Y por último, vamos a definir de una manera formal lo que son las redes de valles. Bueno, pues las redes de valles las vamos a definir como un conjunto de vértices y cada vértice va a corresponder a una variable. Como lo podemos ver aquí, una red de valles es una gráfica cíclica dirigida, porque pues tenemos las flechas, ¿no? Y por ejemplo necesitamos una distribución condicional para cada vértice, ¿sí? Y pues bueno, precisamente si yo quiero calcular la probabilidad de un nodo X o de un vértice X, tengo que contar a sus vértices padres como lo que ya he visto, ¿no? Como se nos indica pues en la imagen, ¿sí? Esto, si lo queremos ver en un ejemplo, pues es que la probabilidad de no charging o que no cargue el carro, dado que el alternador está roto, o la correa o la banda del ventilador pues esté rota, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que el carro no encienda, dado que no tiene gas, perdón, no tiene aceite, no tiene gasolina, la línea del suministro del combustible está bloqueada o de donde enciende pues está roto, ¿no? Eso es básicamente lo que nos está diciendo las redes de valles, ¿no? Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de probabilidades, ¿no? Básicamente, las redes de valles lo que nos están diciendo es que implícitamente están codificando distribuciones conjuntas, como el producto de distribuciones locales condicionales. Para calcular la probabilidad que nos da una red de valles necesitamos multiplicar todas las condiciones relevantes conjuntas, ¿no? Es decir, si yo quiero calcular esta probabilidad, en lo único que me voy a fijar va a ser en P de XY y los padres de XY, ¿ok? ¿Y por qué podemos garantizar que estamos obteniendo los resultados correctos o por qué podemos hacer esto? Pues precisamente porque estamos suponiendo una independencia condicional, ¿sí? Básicamente recordemos que la independencia condicional pues nos da esta parte de que solo nos preocupemos por los padres. Aquí, esta parte de aquí. Esta es la que nos está permitiendo, al suponerla, nos está permitiendo solamente ver los padres, ¿ok? Y bueno, si queremos ver un ejemplo ya con todos los elementos de una red bayesiana, pues sería el siguiente, ¿no? Que aquí pues ya tenemos por cada vértice, pues ya tenemos una variable aleatoria y además pues ya tenemos asociada a esta variable aleatoria pues una tabla de probabilidad, ¿no?
pues básicamente lo que nos está modelando esta red de valles es una alarma, ¿no? Cuando está sonando una alarma y qué hace después de que suena, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que nos está diciendo es una alarma suena si ocurre un robo, o una alarma suena si ocurre un terremoto, ¿no? O si ocurren las dos también. Y una vez que ya suena la alarma, pues entonces automáticamente la alarma llama a John y la alarma llama a Mari. Ok, esto es todo por este video y nos vemos en el siguiente.